Queridos hermanos, Dios les bendiga. En nuestra clase anterior aprendimos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios inspirada y que por lo tanto merece todo nuestro respeto, amor y obediencia. También vimos que la Biblia no debe ser interpretada de manera privada ni según el criterio personal de cada persona, sino conforme a la enseñanza que Cristo confió a su Iglesia. Hoy vamos a entrar en uno de los temas más importantes para cualquier católico que desee defender su fe. Se trata de una pregunta que tarde o temprano todo creyente escucha. ¿Basta solamente la Biblia para conocer toda la verdad cristiana? Muchos hermanos no católicos afirman que sí. Ellos sostienen una doctrina conocida como la sola escritura, expresión latina que significa solamente la Escritura. Según esta enseñanza, la Biblia sería la única autoridad para la fe y toda doctrina cristiana debería encontrarse explícitamente en sus páginas. Probablemente, más de una vez, alguien te ha preguntado, ¿dónde aparece eso en la Biblia? O quizás te han dicho, si no está escrito en la Biblia, entonces no lo creo. Estas preguntas parecen razonables. Después de todo, los católicos amamos la Biblia. Creemos que es inspirada por Dios. La proclamamos en cada Santa Misa. La estudiamos, la meditamos y la utilizamos para anunciar el Evangelio. Pero precisamente porque amamos la Biblia, debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿En qué parte de la Biblia se enseña que la Biblia es la única autoridad del cristiano? Y aquí encontramos algo sorprendente. Aunque millones de personas creen en la doctrina de la sola Escritura, no existe un solo versículo que diga la Biblia es la única autoridad para la fe cristiana o algo semejante. Ni Jesús lo dijo, ni los apóstoles lo enseñaron, ni los primeros cristianos lo creyeron. Por eso en esta lección vamos a examinar cuidadosamente las Escrituras, la historia de la Iglesia y el testimonio de los primeros discípulos de Cristo para descubrir qué fue lo que realmente enseñaron los apóstoles. Comencemos con uno de los textos más utilizados para defender la doctrina de la sola Escritura. Se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Presten mucha atención. Allí leemos: Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para reprender y para educar en la justicia. Los católicos creemos completamente este versículo. Lo aceptamos sin ninguna reserva. Toda la Escritura está inspirada por Dios. Sin embargo, debemos prestar atención a lo que el texto dice y a lo que no dice. El texto afirma que toda Escritura es inspirada, pero no afirma que solamente la Escritura sea la fuente de revelación divina. Hay una diferencia enorme entre ambas afirmaciones. Si yo digo que el agua es necesaria para vivir, no estoy diciendo que solamente el agua sea necesaria para vivir. De igual manera, cuando San Pablo afirma que toda Escritura es inspirada, está enseñando la inspiración divina de la Escritura, pero no está excluyendo otras formas mediante las cuales Dios transmitió su revelación. Y es aquí, mis queridos hermanos, donde surge una pregunta todavía más interesante. Cuando Pablo escribió estas palabras, ¿existía ya el Nuevo Testamento tal y como lo conocemos hoy? La respuesta es no. Cuando Timoteo era niño, todavía no existía una colección de los 27 libros del Nuevo Testamento. Por eso Pablo le recuerda: desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. ¿A qué escritura se refiere? Al Antiguo Testamento. Eso significa que cuando Pablo habla de las Escrituras conocidas por Timoteo, está hablando principalmente de los libros sagrados del pueblo de Israel. Entonces, si utilizamos este texto para defender la sola Escritura, nos encontramos con una dificultad evidente. El mismo pasaje no está hablando del Nuevo Testamento completo porque todavía no había sido recopilado. Esto nos obliga a seguir investigando. Cuando seguimos leyendo la Biblia, descubrimos algo todavía más importante. La propia Biblia reconoce que no todo está escrito, y es en el Evangelio de San Juan donde encontramos una declaración impresionante. El apóstol San Juan escribe: Jesús hizo
muchas otras cosas que, si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Detengámonos un momento a reflexionar sobre estas palabras. San Juan nos está diciendo claramente que muchas enseñanzas, muchos milagros y muchas acciones de nuestro Señor Jesucristo nunca fueron registradas en los evangelios, no porque fueran menos importantes, sino porque era imposible escribir absolutamente todo. Esto significa que la Biblia misma reconoce que existen enseñanzas de Cristo que fueron transmitidas por otros medios, además de la Escritura. Y aquí encontramos una verdad fundamental que todo católico debe recordar. La revelación de Dios es más grande que un libro. La Biblia es una parte esencial de la revelación divina, pero la propia Biblia nos enseña que no todo fue escrito. Entonces surge una pregunta inevitable. Si no todo fue escrito, ¿cómo llegó hasta nosotros aquello que Cristo enseñó? La respuesta la encontraremos en la tradición apostólica, el tesoro vivo que los apóstoles recibieron de Cristo y transmitieron fielmente a la Iglesia generación tras generación. Queridos hermanos, hemos visto en esta lección hasta el momento que la Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Bien, que la misma Biblia reconoce que no todo lo que Jesús hizo y enseñó quedó escrito. Aquí llegamos a una pregunta muy importante. Si no todo quedó escrito, entonces, ¿cómo llegaron hasta nosotros las demás enseñanzas de Jesucristo? La respuesta es muy sencilla. Llegaron por medio de la tradición apostólica. ¿Qué significa tradición? Es todo aquello que ha sido transmitido de generación en generación por palabra y que no fue escrito en la Biblia. Y aquí quiero que todos presten mucha atención, porque este punto es fundamental para comprender la fe católica. Nosotros los católicos no creemos solamente en la Biblia. Repito nuevamente, creemos que la Biblia es palabra de Dios, que lo que está escrito en la Biblia es sagrado, que es la primer fuente de revelación dada por Dios para los cristianos. Nosotros los católicos no creemos solamente en la Biblia. Tampoco creemos únicamente en tradiciones. Nosotros creemos en tres grandes pilares que Jesucristo dejó a su iglesia. Esto para que quede claro. Número 1, la Sagrada Escritura, o sea, la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Número 2, la Sagrada Tradición, todo lo que fue transmitido desde los apóstoles de generación en generación por palabra y que no está escrito en la Biblia. Y número 3, el Magisterio de la Iglesia. Entonces, repitamos una vez más. Número 1, la Sagrada Escritura. Número 2, la Sagrada Tradición. Y número 3, el Magisterio de la Iglesia. Estos tres elementos no se contradicen. Estos tres elementos trabajan unidos y los tres tienen un mismo origen. Se llama Jesucristo. La Sagrada Escritura es palabra de Dios escrita. La Sagrada Tradición es la enseñanza de Cristo transmitida por los apóstoles de palabra. Y el Magisterio es la autoridad que Cristo dejó para custodiar y explicar correctamente esa enseñanza. Por eso los católicos no estamos en contra de la Biblia. Todo lo contrario, amamos la Biblia, la estudiamos, la meditamos, la escuchamos en cada misa, la veneramos como palabra de Dios, pero también sabemos que Cristo fundó una iglesia para custodiar fielmente esa palabra. Ahora bien, veamos qué nos enseña la misma Biblia sobre la tradición apostólica. Presten mucha atención, hermanos. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, San Pablo dice: manténganse firmes y conserven las tradiciones que aprendieron de nosotros, ya sea de viva voz o por carta. Escuchemos nuevamente esas palabras, hermanos. Lo que dice la Biblia, lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los Tesalonicenses. De viva voz o por carta. Esto es fundamental. Es decir, unas enseñanzas llegaron por escrito, por medio de la Biblia, y otras llegaron por la predicación de los apóstoles. Y San Pablo manda a conservar ambas,
por lo cual son totalmente válidas las dos enseñanzas, no solamente las escritas, sino que también las enseñanzas dadas de manera oral, o sea, de palabra. Eso es precisamente lo que la Iglesia Católica llama tradición apostólica. No estamos hablando de costumbres populares, hermanos, no estamos hablando de costumbres populares. Hay otro tipo de costumbres que no son cristianas. No estamos hablando aquí de tradiciones humanas. Estamos hablando de la enseñanza recibida de Cristo y transmitida por los apóstoles. Estamos hablando de una enseñanza cristiana, de una tradición que viene desde los apóstoles y que enseñan cosas que Jesucristo enseñó, pero que no quedaron escritas en la Biblia. Y por eso la Iglesia la conserva con mucho cuidado. De hecho, San Pablo vuelve a decir algo parecido en la primera carta a los Corintios. Allí felicita a los cristianos porque conserva fielmente las tradiciones que él les transmitió. Esto demuestra claramente que las tradiciones apostólicas forman parte de la vida cristiana desde el comienzo de la Iglesia. Pero ahora surge otra pregunta, mis queridos hermanos. ¿Cómo sabemos que esa enseñanza se conservó correctamente a través de los siglos? ¿Cómo sabemos? Porque pueden haber cosas que se hayan filtrado, pueden haber inventos de otras personas, como nos dicen muchas veces y nos acusan nuestros hermanos que no son católicos, y que pueden haber cosas que son simple y sencillamente inventos de la gente y que se pueden llegar a interpretar como que son enseñanzas de Jesucristo, porque lo que está en la Biblia está en la Biblia y nadie lo puede cambiar. Pero puede ser que el tema de la transmisión o de la tradición apostólica se pueda alterar a través del tiempo, o se puedan filtrar ideas que no son muy cristianas o que Cristo no dejó porque son solamente inventos de la gente. La respuesta está en la sucesión apostólica. Los apóstoles no podían vivir para siempre. Por eso transmitieron su misión a otros hombres fieles. San Pablo le dice a Timoteo: lo que me has oído delante de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Observe qué hermoso esto, mis hermanos. Cristo enseñó a los apóstoles enseñaron a sus discípulos, los discípulos enseñaron a otros, y así la fe ha llegado hasta nosotros después de 20 siglos. Es como una gran cadena que nunca se ha roto, generación tras generación, siglo tras siglo. La misma fe ha sido transmitida por la Iglesia. Ahora bien, hay otra pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Cómo sabemos cuáles libros pertenecen a la Biblia? Pensemos un momento. ¿Cómo sabemos que el Evangelio de San Mateo es inspirado por Dios? ¿Cómo sabemos que el Evangelio de San Marcos es inspirado por Dios? ¿Cómo sabemos que la carta a los Romanos es inspirada por Dios? Porque la Biblia no contiene una lista de sus propios libros. No existe una página dentro de la Biblia que diga cuáles libros forman parte de la Biblia. Fue nada más y nada menos que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la que reconoció cuáles libros eran inspirados por Dios. Fue nada más y nada menos la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, la que reconoció cuáles libros eran inspirados por Dios. Por eso debemos agradecer profundamente a Dios por la Iglesia, que conservó, protegió y transmitió las Sagradas Escrituras a lo largo de los siglos. Y aquí llegamos a otro punto muy importante. La Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, jamás. La Iglesia es servidora de la palabra de Dios. La Iglesia custodia la palabra de Dios. La Iglesia anuncia la palabra de Dios. La Iglesia vive la palabra de Dios. Por eso San Pablo llama a la Iglesia columna y fundamento de la verdad. ¡Qué hermosa expresión! Una columna sostiene, un fundamento mantiene firme una construcción. De la misma manera, Cristo quiso que su Iglesia sostuviera y protegiera la verdad del Evangelio. Queridos hermanos, después de todo lo que hemos visto, podemos comprender mejor la belleza de nuestra fe católica. Nuestra fe no se apoya únicamente en opiniones humanas.
Nuestra fe no depende de interpretaciones personales. Nuestra fe descansa sobre tres grandes pilares que Cristo dejó para guiarnos: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Por eso cuando un católico lee la Biblia, no la interpreta aislado, la lee dentro de la Iglesia fundada por Cristo, la lee junto a la tradición apostólica, la lee guiado por la enseñanza que la Iglesia ha conservado durante 2000 años, y esto nos da seguridad, porque sabemos que no caminamos solos, caminamos junto a la Iglesia que recibió la misión de enseñar en nombre de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, cuando alguna persona que no sea católica te diga, es que esto que practica la Iglesia no está en la Biblia, es que esto que ustedes hacen no está en la Biblia, y muchas veces nos tenemos a confundir, porque es verdad, muchas de las cosas que practicamos los católicos, o no digamos muchas, algunas, porque en un 90% de todo lo que se practica en la Iglesia Católica es bíblica. Pero, por ejemplo, muchas veces nos acusan de que rezar el rosario no está en la Biblia, de que la Santa Misa no está en la Biblia, de que pedirle la intercesión a los santos no está en la Biblia, o que hay algunas cosas como ciertas prácticas como las procesiones de Semana Santa, cosas así que dicen es que eso no está en la Biblia. Y muchas veces nos asustamos cuando nos demuestran que hay algo que no está en la Biblia. Y muchos católicos que no están bien preparados al ver esas cosas dejan la Iglesia Católica, dejan la Iglesia fundada por Cristo, la abandonan y se van siguiendo otras doctrinas extrañas. Porque, mis queridos hermanos, hay algo que queda claro aquí: creer solo en la Biblia es algo que es antibíblico, algo que no está en la Biblia. Usted le pregunta a un hermano que no es católico, ¿dónde dice que en la misma Biblia que se debe creer solo lo que está en la Biblia? Y no encontrará respuesta. Es algo totalmente antibíblico. Más bien la Biblia nos enseña todo lo contrario, que muchas cosas más hizo Jesús, muchas otras cosas más dijo Jesús que no están en la Biblia. La revelación de Dios es muy grande, la revelación de Dios es muy amplia y no podemos encerrarla solamente en un libro. Dios aún hoy se sigue revelando por medio de su Hijo Jesucristo, porque Dios es infinitamente grande, infinitamente poderoso y no tiene límites. Decir que la revelación de Dios es solamente lo que está en la Biblia es limitar a Dios, es limitar su grandeza, es limitar su poder. Por eso, hermanos, tenemos que prepararnos, por eso tenemos que poder entender muchas cosas, y cuando alguien le diga esto no está en la Biblia o aquello no está en la Biblia, no se preocupe, porque si la Iglesia Católica lo enseña es porque, número uno, o está en la Biblia como en la mayoría de los casos, y si no, está en la tradición apostólica, que es la enseñanza de los santos. También está en el magisterio de la Iglesia, que es el encargado de custodiar y transmitir la enseñanza de la Iglesia Católica. Quiero que recuerden una sola idea. La Biblia es un regalo maravilloso de Dios. La amamos, la leemos, la estudiamos, la obedecemos. Pero Jesucristo no nos dejó solamente un libro, nos dejó una iglesia, nos dejó a los apóstoles, nos dejó la tradición apostólica, nos dejó el magisterio de la Iglesia y nos prometió la asistencia permanente del Espíritu Santo. Por eso los católicos creemos con todo nuestro corazón en la palabra de Dios. Creemos en la sagrada tradición y creemos en el magisterio de la Iglesia. Los tres vienen de Cristo, los tres nos hablan de Cristo y los tres nos conducen a Cristo. Antes de despedirnos, mis hermanos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en esta segunda lección de nuestro curso de formación católica. Hoy hemos aprendido que los católicos creemos en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición y en el magisterio de la Iglesia. Estos tres pilares establecidos por Jesucristo nos ayudan a conservar integralmente la fe que recibimos de los apóstoles. Pero todavía hay una pregunta importante que responder.
¿Cómo se formó la Biblia? ¿Quién decidió cuáles libros pertenecen a la Sagrada Escritura? ¿Por qué los católicos tenemos 73 libros en la Biblia? ¿Qué son los libros deuterocanónicos? ¿Quién estableció el canon bíblico que conocemos hoy? Todo esto lo estudiaremos en nuestra tercera lección dedicada a uno de los temas más apasionantes de la fe católica, el canon bíblico. Estoy seguro de que esta enseñanza fortalecerá aún más su amor por la palabra de Dios y te ayudará a comprender mejor la historia de nuestra fe. Este video ha sido de bendición para usted. Le invito de todo corazón a apoyarnos dando un me gusta, compartiendo con sus familiares, amigos y grupos de oración para que más personas puedan conocer la riqueza de la fe católica. Y si aún no se ha suscrito, este es un excelente momento para hacerlo. Active también la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que publiquemos una nueva lección de este curso de formación católica. Y recuerde siempre, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia nos conducen a una misma verdad, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Que Dios los bendiga abundantemente y que la Santísima Virgen María los cubra con su manto, y nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima lección sobre el canon bíblico. Hasta la próxima.